Saludos, hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hay un tema que he estado orando bastante por este tema, porque el Señor me ha estado hablando cómo todas o todos de alguna forma hemos sido confrontados por la palabra. La palabra en algún momento de nuestra vida nos pone una demanda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decidir? ¿Cómo vamos a responder ante una situación? ¿Qué vamos a hacer delante del Señor en algún momento? Yo creo que todos pasamos eso en algún momento determinado. Y hay un versículo que he estado meditándolo y dice, eso está en Mateo 11:6. Mateo 11:6, que dice, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Ahora que hemos estado conversando con muchos hermanos, hemos estado viendo que muchos no hayan tropiezo en el Señor, o sea, son bienaventurados, siguen adelante, escuchan la palabra, la entienden y van avanzando. No hayan tropiezo en la palabra, pero a medida que hemos estado conversando con otras personas, sí hayan tropiezo. De alguna u otra manera hayan tropiezo, se detienen, ponen peros, hay dudas, no entienden y deberían, porque y yo me puedo identificar con estas personas porque lo he pasado. He pasado que quizás por duda o por temor al rechazo he querido simplemente me he quedado callada y no he hablado algo, o no he querido confrontar una situación en una reunión, con familias, con amistades, por no perder la amistad de alguien, pues simplemente he querido quedar callada o no he querido confrontar y no he dicho la verdad. Pero llega un momento cuando el Señor nos va dando más, nos va demandando más también. Entonces, cuando uno va viendo la verdad y uno se pone en la brecha, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O estás aquí o estás acá. Entonces Dios nos pone en un momento de nuestra vida en que tenemos que decidir. Y ahí es cuando viene esta palabra que dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Me gustaría ir por favor, si me pueden acompañar un poquito más allá, a Mateo 13. A Mateo 13. Aquí habla de la famosa parábola del sembrador. Y me gustaría ir al versículo 3, que dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. De estas estos cuatro resultados, me quiero centrar en uno solamente, que es la semilla que cayó en los pedregales, o sea, en las piedras. Y porque no tenía raíz, pues se secó cuando vino el sol, cuando salió el sol. Y me gustaría ir, por favor, al versículo 20, donde Jesús explica la parábola a sus discípulos. Y hablando de la semilla que cayó en pedregales. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, yo meditando en esta palabra, veía que en pedregales,
¿no? Esta persona que recibe la palabra la recibe con gozo. Es como un día que pues tú vas y recibes esa palabra, vas y de una persona que te puede enseñar la palabra y la recibes con gozo. Pero de pronto tú vas a tu casa y tú tienes muchas cosas en la cabeza. Pueden ser fortalezas que todavía no han sido derribadas, pensamientos, falta de perdón, temores, dudas. Entonces, eso hace que de alguna forma la palabra no crezca porque fue sembrada y estabas contenta, pero todo eso que está en tu cerebro, que está en tu corazón más que todo, es lo que hace que la palabra no crezca porque no hay espacio. Hay muchas cosas en la cabeza y no hay espacio para que pueda crecer y pueda dar fruto esa semilla. Entonces dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución. Porque de hecho que viene la aflicción, viene la persecución, todas somos confrontadas en algún momento, como dije hace un momento, todas, o sea, en el trabajo, en la familia, con los vecinos, o sea, siempre va a haber un momento de confrontación en que nosotras tenemos que decidir. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que tenemos? Y si esa palabra, pues, no hace raíces, no es bien plantada y hay otras cosas ahí, simplemente se va a secar. Va a venir la persecución, va a venir el sol, como dice en la primera parte, y se va a secar, ¿ya? Y luego tropieza. Nuevamente la palabra tropezar. Entonces aquí nuevamente quiero ir, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Me gustaría, por favor, ir a 1 Corintios 18. Primera de Corintios, Primera de Corintios 1, 18. Ay, Señor, yo estoy aprendiendo, amadas hermanas, de verdad que Dios es bueno y tiene misericordia de mi vida, que me enseña con paciencia, con amor. Él es tan bueno que simplemente con amor eterno me cogió y me dice, Daisy, tú da lo que tienes ahí y yo estoy siendo obediente, amadas hermanas. Como verán, yo me confundo un poco, pero ahí vamos y todo esto se lo doy de todo mi corazón para que ustedes pues sean edificadas al igual que yo. El Señor me va hablando como les habla a ustedes. Entonces, 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra, 1 Corintios 1, 18, sí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, nosotras, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, para los de afuera es un tropezadero. Hermanas, estemos en la posición de bienaventuradas. Bienaventurados al que no haya tropiezo en mí. Vayamos a 1 de Pedro 2, 7 al 8. 1 de Pedro 2, 7 al 8. 2, 7 al 8. Ok.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Definitivamente, para muchos, Jesucristo es la roca. Ustedes saben, Jesucristo es nuestra roca. Y o paramos, o miramos, o simplemente caemos delante del Señor, caemos delante de esa roca. Entonces, estemos en esa posición de que esa roca simplemente nos sujetemos, estemos de su lado y no caigamos. No caigamos, no seamos, como decir, que no nos vaya a aplastar, que no nos vaya a tropezar, porque eso sí va a ser terrible, que estemos en esa posición. Bueno, después acá dice en el 8, ¿no? Porque tropiezan en la palabra, dice. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Cómo nosotras, hermanas, vamos a seguir este peregrinaje que estamos andando, si no es sometiéndonos a la palabra? ¿Cómo nos sometemos a la palabra siendo verdaderamente con ese corazón humilde, ese corazón sumiso, ese corazón que como niñas creemos la palabra del Señor? Entonces, no seamos personas que tropezamos, que caemos en la palabra, seamos esas personas que simplemente vayamos en ese mover de la palabra. Todo, siempre he dicho, todo está en la palabra de Dios, todo está escrito, todo está allí. Absolutamente todas las dudas, el Señor nos lo va a responder. Entonces, nosotras tenemos que simplemente ir a Él, y ahí va a estar la respuesta a todo, y no va a ser tropezadero. A veces nosotros verdaderamente vemos algo, ¿no? Como decir, pensamos que esto es bueno. Esto es bueno. Estar con este pariente que le gusta emborracharse, que le gusta hablar groserías, que le gusta pues hablar mal de la gente, y nosotros por estar con esta persona pues simplemente decimos, esto es bueno porque yo estoy haciendo algo bueno, y no se vaya a resentir, no lo vaya a dañar o herir sus sentimientos, después es mi familia, pero pensamos que es bueno, o a los ojos del mundo esto es bueno, pero es o lo bueno o Dios. ¿Qué es lo que estamos escogiendo? ¿Por qué estoy poniendo a escoger esto? Porque tenemos que ver de no contaminarnos. Muchas veces simplemente el escuchar nos contamina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotras, por ejemplo, yo muchas veces he pensado en Jesús, cómo Jesús andaba cuando estaba en este mundo, y le decían que era amigo de borrachos y de pecadores. Y me quedaba pensando, pero Él estuvo con ellos, pero Él tenía un propósito. Él sabía quién era, y Él tenía un propósito para estar ahí, pero al final, ¿quiénes eran los íntimos? Al final, ¿con quién Él se quedaba? Al final, ¿con quién Él les explicaba las parábolas? Al final, ¿con quién Él tenía la Santa Cena? O sea, eran siempre sus íntimos, sus 12 discípulos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Sí, a veces se nos va a poner en ese momento en que, bueno, no tenemos otro remedio que vamos a estar allí. Pero simplemente hablemos cuando tengamos que hablar. No seamos cobardes, porque no vamos a heredar el reino de los cielos si somos cobardes. El Señor nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces tenemos que
saber que si vamos a estar ahí, vamos a hacer, o sea, si vamos a dar la palabra, vamos a hacer tropezaderos. Sí va a haber tropiezo, porque la palabra va a ser un tropiezo para mucha gente. Vayamos a Hechos 4:11, por favor. Hechos 4:11. Hechos 4:11, rapidito. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo es la piedra, ahí nuevamente, o sea, es la piedra que va a ser tropezadero. Él es la palabra, ¿no? Como lo mencionamos antes en Primera de Pedro. Él es la piedra y Él va a ser el que va a hacer tropezar a muchos. Y no va a ser fácil, hermanos. Isaías 28:16. Por favor, Isaías 28:16. Dice, por tanto, el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. El que creyere no se apresure. Yo estaba leyendo, buscando en otras, con ayuda del diccionario, el que creyere podrá vivir tranquilo. El que creyere no se tambaleará. El que creyere no andará desorientado. El que creyere no se inquietará. El que creyere estará tranquilo. El que creyere en esa piedra, el que creyere en Jesús, el que creyere en su palabra, es la palabra la que nos va a ayudar, la que nos va a orientar, la que nos va a dar esa fuerza. Yo siempre he dicho que el conocimiento es lo que nos va a dar la seguridad. Cuando uno tiene la palabra en su corazón bien plantada, bien puesta, o sea, la semilla fue sembrada en buena tierra, entonces vamos a dar ese 100%. Pero la semilla tiene que estar plantada y no necesariamente para recibir la palabra y esté bien plantada vamos a estar gozosos y riéndonos como salió la que estuvo sembrada en pedregales, sino a veces toma un tiempo porque hay que meditarla, hay que entenderla y para todo eso dependemos del favor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Siempre oremos, amadas hermanas, por eso, ¿no? Porque a mí me dicen, hermana, ayúdame a orar por esta persona, ayúdame a orar por esta otra. Y siempre mi mente y por el conocimiento que el Señor me está dando es para orar por misericordia, para que en la misericordia del Señor el oído de esa persona sea abierto, para que tenga ojos para ver y oídos para oír, porque no todos los que escuchan, o sea, los que oyen escuchan y no todos los que miran ven. Entonces es muy importante esa misericordia del Señor para que Él en su misericordia les revele la palabra. ¿Y cómo sucede esto? Porque Él ve el corazón de la persona. Él ve si la persona es humilde. Si la persona a quien se le da la palabra hay humildad, o a la persona que uno quiere que sea salva, tiene que haber humildad porque el Señor va a mirar de lejos al altivo. O sea, esa parte es muy importante que tengamos en cuenta. Cuando oremos por alguien, oremos para que el Señor en su misericordia le dé esos ojos para que pueda ver y su corazón sea transformado. Porque a veces se me viene esto de Faraón, cuando Faraón fue endurecido y cómo Dios lo usó a Faraón para glorificar su nombre. Pero dice que le endureció más su corazón, porque lógicamente él tenía el corazón duro, entonces más duro lo puso. Entonces, en la misericordia de Dios oremos por eso. Cuando oremos por alguien, pidámosle para que en su misericordia ese corazón sea ablandado, que tenga misericordia y toque su corazón y sea ablandado y sea tierno delante del Señor, sea como un niño y crea la palabra del Señor. Vayamos por favor a Mateo 21,
42. Mateo 21, 42. Del 42 al 44. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Qué terrible es esta palabra. O sea, la piedra que es Jesucristo, la piedra que es la palabra, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, será dolido, será chocado, será remecido, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Deberíamos, deben tener tanto temor de todo esto. Vayamos por favor a Mateo 11:12. Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando yo pensaba en este versículo, siempre se me venía a la mente que teníamos que pelear o que teníamos que ser violentos, ya sea con nuestra boca o físicamente. Pero aquí habla de ser violentos en el espíritu, que tenemos verdaderamente que ser gente valiente, gente de fuerza, gente de madurez, gente de conocimientos, gente que estemos parados. Hermanas, preocupémonos por nuestra vida espiritual, preocupémonos por ser esos soldados que nos vamos a presentar delante de Dios aprobados. Seamos conscientes de quiénes somos. Estamos en una guerra y tenemos batallas continuamente. Tenemos un adversario que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotras tenemos que ser conscientes de esto, de que tenemos que andar con sabiduría. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? ¿Qué es lo que vamos a hablar? La palabra, esta palabra que dice violencia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice que se tiene que usar la fuerza. Es hacer algo con agresividad positiva. O sea, tenemos que ser agresivos de una forma positiva. O sea, ¿cómo estamos haciendo para agarrar eso? Tenemos que asir esa palabra, tenemos que agarrarla con fuerza. O sea, tenemos que apropiarnos de la palabra, apropiarnos fuertemente de la palabra y vivir agarrados de la palabra, aferrados a ella. Eso es lo que nos va a ayudar, lo que nos va a dar valentía, lo que nos va a dar seguridad, el conocimiento de la palabra y hablarla. Por eso es importante que sepamos textos bíblicos, que sepamos y conozcamos la palabra y que cuando hablemos algo lo hablamos con seguridad. Cuando oremos al Señor, le oremos algo que está de acuerdo a lo que Él dice. No entendamos que cuando hablemos con el Señor y nos presentemos delante de Él, no es solamente unas repeticiones y siempre pedir lo mismo, sino entendamos qué está pasando con el corazón de las personas, que vayamos más allá a lo espiritual y cómo debemos de orar para que verdaderamente agarremos esa parte espiritual y seamos, en nuestras oraciones seamos verdaderamente guerreros. Lucas 16:16. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Se esfuerzan, o sea, hay una fuerza, hay agresividad, hay esfuerzo para entrar ahí. Juan 15:18.
Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Este versículo es tan fuerte. Hermanas, vamos a tener persecución. Vamos a tener personas que van a estar en contra de nosotras. Esto no va a ser fácil. Yo he perdido muchas amistades, y no porque me haya peleado, sino que ellas una por una se han ido alejando, una por una se han ido yendo. Y yo siempre he sido una persona que me ha gustado saludar, me ha gustado hablar, me he acercado a la gente. He sido y soy de ese tipo de gente, de personas, y de pronto he visto la frialdad, porque lógicamente la palabra que predicamos no es la que a ellos les agrada. Hoy en día, pues, simplemente no simpatizan con el verdadero evangelio, porque cuando uno les habla la verdad va a haber confrontación y la gente va a estar en desacuerdo y se van a ir, se van a alejar. Es difícil. Nosotros cuando estuvimos en algunos encuentros, pues han habido personas que simplemente no han querido, de alguna forma pues no han querido bautizarse, o porque prefieren estar en su comodidad y se podría decir de su pecado, y no confrontar y alinearse con la palabra. Muchos de ellos son así. Entonces prefieren eso a dejar su pecado. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? ¿A quién estamos agradando? ¿Si a Dios o a los hombres? Esto no es fácil. Por eso es que nuestra oración siempre sea que el Señor nos dé esa sagacidad, esa fuerza. Y eso, lógicamente, lo vamos a recibir a través de su Espíritu. A través del Espíritu Santo va a haber eso. Pero todo viene de una intimidad con el Señor. Es como que el Espíritu del Señor viene y nos da ese poder. Y pidámosle al Señor para que el fuego de su Espíritu, ese sentir de su Espíritu simplemente se avive, porque en algún momento yo creo que hemos recibido, muchas de nosotros hemos recibido, pero si no, entonces examinémonos qué es lo que está pasando para que ese fuego no salga, no se avive, no se vea. Algo está pasando. A veces ponemos a nuestras familias al frente. A veces ponemos palabras de otras personas al frente de la palabra de Dios. Y queremos seguir el consejo simplemente por no perder su amistad, simplemente por no perder esa comunión que se tiene, o para que no se burlen de nosotros. Hay un versículo que no sé dónde está, pero dice que el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su señor. Si al Señor le injuriaron, si al Señor le mintieron, si al Señor pues le traicionaron, entonces, ¿qué podemos esperar? Nosotros no somos mayores que Él, y tenemos que pensar que todas estas cosas van a suceder. Así que, hermanas, sintámonos bienaventuradas cuando por causa del nombre de Jesucristo somos vituperados, somos insultados, o nos dejen las personas, se alejen de nosotros. Siéntanse bien, no se sientan mal. Porque si al Señor le hicieron eso, entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? No somos mejores que Él. Y bienaventurados es aquel que no haya tropiezo en mí. Así que estemos en esa posición de bienaventuradas, y que
no hallemos tropiezo en el Señor. Espero que este mensaje les haya llegado y sea de fortaleza y de ayuda para ustedes, para que esta parte que vivimos, porque es tiempo de confrontación, es tiempo de decisión, es tiempo de que pongamos verdaderamente límites, pongamos una línea de separación donde se vea claramente cuál es nuestra posición. Porque medias tintas, porque personas pasivas o personas en tibieza no las va a querer el Señor. Y eso tenemos que ser conscientes. Él es un Dios justo y su palabra se cumple. Andemos en su palabra, hermanas. Es un esfuerzo, pero después veremos la recompensa. Y también con nuestros hijos, con nuestros esposos. Seamos claros. Quizás en algún momento va a chocar esta palabra para muchos, pero siempre la verdad por delante. Como dice, con misericordia de verdad se corrige el pecado. Con misericordia de verdad vamos a ganar almas. Hagámoslo en misericordia, hagámoslo en verdad. Y el Señor va a moverse, su Espíritu Santo. O sea, Él simplemente es una confirmación de la palabra. La palabra va a ir siempre por delante y vamos a ver los resultados. El Señor les bendiga más, hermanas.